Antecedentes histórico-políticos que conducen al modelo argentino. 1. Las enseñanzas del proceso histórico mundial. De dos fuentes proviene el crecimiento económico de los países más avanzados. Por un lado, de sus propios recursos tecnológicos y acumulación de capital. Por el otro, del acceso a las riquezas y el trabajo de los países colonizados. El traspaso de las riquezas de estos últimos países a las grandes potencias se efectuó de muy diversas formas. De acuerdo con las circunstancias, se utilizó desde el procedimiento de la apropiación física hasta el de la remesa de beneficios para las inversiones imperiales, pasando por las etapas intermedias de ambos extremos. De esa manera, muchos países colonizados expandieron su producto, pero no su ingreso, mostrando al mismo tiempo un aparente progreso que, en realidad, encubría su miseria. Para mantener este sistema se necesita de la dominación política. El arma empleada para ello también se adecuó a las circunstancias. Fue así como acudió al empleo de las fuerzas militares en intervenciones directas e indirectas, al copamiento de gobiernos o de sectores claves del país, a la complicidad de los grupos dirigentes, a la acción sutil de las organizaciones que sirvan a intereses supranacionales, a los empréstitos que bajo la forma de ayudas dan cada vez más a los países dependientes, es decir, se recurrió a cuanto procedimiento fuera útil para los fines de dominación perseguidos. Esta ha sido una evolución particularmente notable del sistema imperialista durante casi todo el siglo XIX y la primera parte del siglo XX. En su transcurso, las espaldas de los trabajadores de los pueblos sometidos, tanto del mundo oriental como del occidental, han sobrellevado, en buena medida, la carga del progreso de las metrópolis imperialistas. Pero la situación internacional está sufriendo profundas conmociones. Los pueblos comienzan a despertar, motivando que los países dependientes se vean obligados a tomar partido frente a dos elecciones. Por un lado, elegir entre el neocolonialismo y la liberación. Para nosotros la elección resulta obvia, y cuando dijimos que había que construir el tercer mundo, no hicimos otra cosa que dar un nombre y un sentido al camino de la liberación elegido. Por el otro, se presenta la elección entre capitalismo y comunismo como opciones inevitables. Nosotros percibimos el error de considerar como únicas alternativas a las dos posiciones extremas que han servido para la dominación. Así surgió la tercera posición. Venimos sosteniendo estos conceptos desde hace 3 décadas. Consecuente con ellos, Argentina inició un proceso de cooperación latinoamericana para lograr la liberación. Ya la idea de comunidad latinoamericana está en San Martín y Bolívar. Ellos sembraron las grandes ideas y nosotros hemos perdido 1 siglo y medio vacilando en llevarlas a la práctica. Ahora, para corregir el rumbo que equivocadamente hemos tomado, debemos profundizar, entre otros lazos de unión, la idea de los tratados de complementación económica, que, como el firmado en Santiago de Chile hace 25 años, entre este país y la Argentina, están abiertos a la adhesión de los demás países del área con la finalidad de alcanzar una integración económica sudamericana. Este proceso arroja algunas enseñanzas que es conveniente no desaprovechar en una acción futura. Podemos sintetizar tales enseñanzas en las siguientes consideraciones. Unión Latinoamericana. Cada país participa de un contexto internacional del que no puede sustraerse. Las influencias recíprocas son tan significativas que reducen las posibilidades de éxito en acciones aisladas. Es por ello que la comunidad latinoamericana debe retomar la creación de su propia historia, tal como la vislumbró la clarividencia de nuestros libertadores, en lugar de conducirse por la historia que quieren crearle los mercaderes internos y externos. Lo repito una vez más, el año 2000 nos encontrará unidos o dominados. Nuestra respuesta contra la política de dividir para reinar
debe ser la de construir la política de unirnos para liberarnos. Reacción imperialista. Tenemos que admitir, como lógica de acción de los imperialismos en procura de evitar la unión de nuestros países se realice, ya que ello es opuesto a sus intereses económicos y políticos. En consecuencia, debemos admitir que la lucha es necesaria, pero nosotros también aprendimos a conducir el costo social de la lucha. Verdad y justicia. Puede discutirse mucho acerca de si existe o no determinismo histórico, pero yo tengo, al menos, la certeza de que existe una constante en el hecho de que el hombre tiene sed de verdad y justicia y de cualquier solución de futuro no podrá apartarse del camino que la satisfaga. Trabajar con los pueblos. Para tener éxito en esta empresa, lo esencial reside en trabajar con los pueblos y no simplemente con los gobiernos, porque los pueblos están encaminados a una tarea permanente y los gobiernos muchas veces a una administración circunstancial de la coyuntura histórica. Fin de las oligarquías y burguesías. La historia muestra también que está terminando en el mundo el reinado de las oligarquías y las burguesías y comienza el gobierno de los pueblos. Con ellos, el demoliberalismo y su consecuencia, el capitalismo, están cerrando su ciclo. El futuro realmente es patrimonio de los pueblos. La brecha tecnológica. Las diferencias que nos separan de las grandes potencias han sido ahondadas por la brecha tecnológica. Debemos, entonces, desarrollar tecnología. Pero ello exige una mínima dimensión económica que solo pocos países del tercer mundo pueden elaborar sobre la base del esfuerzo nacional. Además, tampoco podrán abarcar la totalidad de la gama tecnológica. Esta es otra de las causas que exigen la unión de los países que quieren liberarse. Falsas virtudes de los extremos. Hemos aprendido también que occidental y cristiano, occidental y libre, capitalista y creativo, comunista a igualitario, son muchas veces asociaciones declamatorias. Sabemos que en ambos sentidos las falsas virtudes de un extremo fertilizan la potencia del otro extremo y que no debemos seguir admitiendo que la tarea se reduce a enfrentar a dos modelos extremos. Es esta otra razón que justifica la creación de nuestro modelo propio. Acercamiento de los extremos. Los extremos se tocan cada vez más. En efecto, mientras en las economías capitalistas es creciente el grado de intervención del Estado y el contenido de sujeción de la libertad individual a formas programadas superiores, por el otro lado, en algunas economías colectivas se introduce el beneficio como motor de incitación para incrementar la eficiencia. La cruel realidad de los imperialismos. Cuando se expresaba, hace algunos años, que el imperialismo no perdona, se estaba también afirmando que ningún imperialismo perdona. La experiencia de la década del 60 ha sido suficientemente dura en estos aspectos, y el mundo aprendió mucho. Las invasiones militares en que los dos imperialismos han incurrido en los últimos 15 años, a contratiempo de la historia, han constituido un poderoso factor para que el tercer mundo asuma la necesidad de su autodefensa. Además, esto evidencia la creación de un derecho no escrito en el plano mundial, que fortifica los principios de autodeterminación y de no intervención de los pueblos. Ello tendrá, tarde o temprano, que encontrar el eco adecuado en las Naciones Unidas para que éstas adquieran un efectivo poder de arbitraje. Autodestrucción de los imperios. Las coaliciones imperialistas no impiden que se cumpla una constante histórica. Los imperios se autodestruyen. Ya están a la vista algunos signos de una serie de pérdida de capacidad hegemónica de los imperialismos hasta ayer dominantes. Complicidad de los sectores internos. Surge también una experiencia importante para nuestros países. Hay sectores internos cuyos objetivos coinciden con los de los imperialismos. Obviamente, la capacidad de decisión de estos sectores debe ser debilitada o anulada. Imperialismo y tercer mundo. La dinámica mundial no obedece solo a los designios de los poderosos. Ahora responde a una articulación
que encuentra imperialismos por un lado y tercer mundo por el otro. Repito, en este aspecto, las ideologías van siendo superadas por las necesidades de la lucha por la liberación. El tipo de democracia. No siempre los países han definido con exactitud la democracia que desean, ni han calificado la democracia en la cual viven. Hemos aprendido que ocultar el tipo de democracia que se requiere constituye la mejor manera de preservar el tipo de democracia que quieren los demás. El egoísmo y la sociedad competitiva. En el transcurso del tiempo hemos venido progresando de manera gigantesca en el orden material y científico. Pero 20 siglos de cristianismo parecen no haber logrado suficientemente, hasta ahora, la superación del egoísmo como factor motriz del desarrollo de los pueblos. La sociedad competitiva en su consecuencia. Esto arroja luz sobre el hecho de que la cooperación y la solidaridad son elementos básicos a considerar en el futuro. El materialismo. El pragmatismo ha sido el motor del progreso económico, pero también hemos aprendido que una de las características de este proceso ha sido la de reducir la vida interior del hombre, persuadiéndolo de pasar de un idealismo riguroso a un materialismo utilitario. El mundo debe salir de una etapa egoísta y pensar más en las necesidades y esperanzas de la comunidad. Lo que importa hoy es persistir en ese principio de justicia, para recuperar el sentido de la vida y para devolver al hombre su valor absoluto. Necesidad de una ética. La historia nos indica que es imprescindiblemente necesario promover la ética individual primero, desarrollar después la consecuente conducta social y desprender finalmente de ella la conducta económica. La libertad se instala en los pueblos que poseen una ética y es ocasional donde esa ética falta. Pensamiento y acción. No puede haber divorcio alguno entre el pensamiento y la acción. Mientras la sociedad y el hombre se enfrenten con la actual crisis de valores, acaso una de las más profundas de cuantas hayan registrado, es posible que el pensamiento haya perdido en los últimos tiempos contacto directo con las realidades del devenir histórico. Pero es cierto también que ha llegado la hora de los pueblos y de que ella exige un pensamiento en acción, el imperativo de la comunidad organizada. Es por esto que las grandes alternativas que presenta la historia a nuestro país terminan deduciéndose y no postulándose. Como deducción de la experiencia que viene de la historia, cada día se ahonda más el imperativo moderno de la comunidad organizada, como punto de partida de toda idea de formación y consolidación de las nacionalidades. Tercer mundo y tercera posición. Asimismo, se deduce que la consolidación del tercer mundo y la tercera posición como resultantes históricas definidas, la tercera posición como unidad conceptual y el tercer mundo como entidad política. Sectarismo y liberación. Finalmente, la más importante de las enseñanzas es la revelación de que los sectarismos no nos conducirán jamás a la liberación. Las diferencias de ideas son positivas en tanto estén abiertas a la confrontación sincera y honesta en busca de la verdad. Encerrarnos en nuestras ideas y procurar imponerlas por el peso de la fuerza circunstancial significa caer en el mismo error por el que han transitado aquellos a quienes hoy enfrentamos.